Hola, ¿cómo están? Vamos a terminar este episodio con la parte 2, hablando un poquito de lo que son los tipos de liderazgo y las cualidades para ser un líder. Vamos. El liderazgo organizacional está absolutamente ligado a las cualidades y habilidades interpersonales de los protagonistas, es decir, de los líderes, y para llevar adelante las labores profesionales que son de su responsabilidad. El IGOT 6, como habíamos hablado, tiene un capítulo especial de factores humanos con una condición específica para el liderazgo que vimos en el episodio, la parte 1 del episodio anterior. Ahora, ¿cuáles son los estilos de liderazgo? Tenemos el liderazgo natural, que es un líder que no es reconocido como tal con un título, pero que representa ese rol a la perfección. Y es un liderazgo muy apreciado y aceptado. Tenemos el liderazgo autoritario o autocrático, todo lo contrario al anterior, que se basa en la autoridad del supuesto líder, no se discute ninguna de sus decisiones y simplemente por el cargo que ostenta se lo, obedece, ¿no? Es parecido a una figura que ya en el pasado se repetía, que era la del antiguo jefe autoritario. Después tenemos el líder carismático, uno de los más reconocidos dentro de las organizaciones, y es el que genera y trabaja mucho sobre sentimientos y sensaciones positivas dentro del grupo. Seguimos con el líder participativo o democrático. Todos los miembros del grupo aportan puntos de vista, intervienen en las decisiones, considera las opiniones de los demás, hay una colaboración activa por parte de todos los integrantes del equipo y hay un líder que es un modelo de referencia, así como de admiración, porque todos se sienten libres de participar en igualdad de condiciones. Tenemos un liderazgo liberal que, le permite hacer a cada uno lo que quiera, dándole herramientas y recursos y, por supuesto, que tendría una libertad tal vez desmesurada en el sentido de la gente y las atribuciones que se podrían llegar a tener, ¿no? Después seguimos con el liderazgo transformacional. Su objetivo, sus premisas son transformar, innovar, motivar al equipo y por ende crecer. Bueno, un liderazgo también podríamos decir antiguo es el liderazgo burocrático que cumple a rajatabla las normas de la empresa por encima de lo que sea más conveniente para el grupo o lo que cada uno necesite para poder llegar a los objetivos marcados. La política de la empresa es la guía más estricta que tiene este tipo de liderazgo y conlleva una rigidez absoluta en el modelo de gestión. Seguimos con el liderazgo pro personas. En este caso lo fundamental son las personas, lo que se puede sacar de ellas, dónde pueden llegar, hasta dónde pueden crecer en la compañía con lo que llegan a aportar. Los cambios no los generan las compañías, sino las personas que la integran y este liderazgo apunta justamente a eso. Tenemos el liderazgo orientado a la tarea. Los líderes están completamente orientados en organizar, en hacer de soporte, desarrollar equipos. Tienen un estilo participativo, tienden a empoderar al equipo y fomentar la colaboración creativa. En la práctica, la mayoría de estos líderes utilizan liderazgo orientado a la tarea y también el liderazgo orientado a las personas. Por último tenemos el liderazgo transaccional. Está abocado al intercambio. Se reconoce el trabajador con un salario y se lo premia por sus resultados. Algo así como la gente necesita reconocimiento y recompensa. De todos estos estilos de liderazgo, tenemos que asumir cuáles son aquellos en los cuales nos sentimos más cómodos o más cerca, pero teniendo en cuenta que la combinación porcentual saludable sería aquella que tuviera una parte de cada uno, aunque mayoritariamente algunos más que otros. Lo importante también es saber qué tipo de líder quiero ser en ese sentido, pero además si quiero ser un líder, por lo cual hay que ponerse en la situación de asumir el compromiso de ejercer este liderazgo a partir de la convicción de tener objetivos y también influencia para poderlos transmitir. Sin influencia no hay posibilidad de liderazgo. Y si no asumimos esa situación de posible o no posible influencia, no vamos a empezar a construir esa posición, esa situación encaminada hacia el liderazgo. Entonces empezamos por el respeto y la autoridad. Los líderes son respetados por la tripulación, se acepta la autoridad en el mando cuando el líder desea ejercer la autoridad inherente a la posición que ocupa, tiene los conocimientos necesarios y la competencia profesional, entiende a la tripulación y se preocupa por su bienestar, puede comunicar con claridad y está preparado para actuar con confianza y decisión. Sin autoridad,
sin infundir respeto, es difícil que los líderes tengan influencia alguna en el comportamiento de la tripulación, incluyendo la conducta de la tripulación en asuntos relacionados con la seguridad, que es justamente lo específico que tiene la preparación de la cultura de seguridad, en pos de, por ejemplo, asumir las inspecciones y aprobarlas favorablemente cuando vienen los inspectores de vetting o otro tipo de inspecciones. ¿Qué pasa? No hay autoridad sin respeto, y el respeto no se funda en la imposición ni en el miedo, sino en la integridad, la sinceridad y en la empatía con el prójimo. Podemos decir que esto sería una buena síntesis. Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. La segunda cualidad podemos observar es dar el ejemplo. Combinación de dos cosas, ¿no? O dos factores. La tripulación ve al líder en función de lo que predica y también en función de lo que acompaña al equipo como persona clave que es. No es solo la autoridad a la que los demás le deben el cumplimiento de normas y procedimientos. También son miembros de equipo y deben cumplir igualmente con las mismas prerrogativas. Se debe demostrar además fehacientemente que se comparten los valores de la seguridad, pero por medio de acciones y no solo de palabras. Dar el ejemplo, en definitiva, no es la principal manera de influir sobre los demás, como dijo alguien, es la única manera. Yo agregaría esa frase que dice que la palabra conduce y el ejemplo arrastra. Otro elemento es utilizar el conocimiento y la experiencia, es decir, no se puede gestionar lo que no se sabe, hay que tratar de inculcar, hay que tratar de refrendar todos los días con conocimiento hacia el otro para que el liderazgo sea efectivo, es decir, volcar algún aspecto didáctico en el liderazgo, ¿no? Hay que tener conocimientos de reglas, de códigos, de normas, experiencia, habilidad, lo que el STSW llama competencia, y esto se tiene que mejorar, perfeccionar y actualizar todos los días. Por favor, Harry. Quiero que me digas todo lo que sepas respecto a las cosas que nos han estado pasando. ¿Qué te hace pensar que yo sé más que tú? No lo sé, pero estoy seguro de que sabes más de lo que dices. ¿Crees que estoy mezclado en una especie de complot para destruirnos a todos? No, por supuesto que no. Pero sí sabes algo más, y por la seguridad de todos debes decírmelo. Disculpa, quisiera decírtelo, pero no puedo. Este mensaje tiene que ver con todo esto. Déjame verlo. Es confidencial, no puedes. ¿Me das su palabra de que no pone en peligro la seguridad del Seaview? No, no te la doy. Entonces lo leeré. Ya te dije que no. Harry, te lo advierto. Si estás ocultando algo que ponga en peligro a esta nave, tendré que tomar medidas. Vamos a pasar a un elemento importante que nos vamos a detener con mayor profundidad, y es la comunicación, el comunicar con claridad y escuchar con interés. La comunicación es esencial porque establece una cultura de justicia. Las personas se sienten en ese sentido libres de hablar de los problemas cotidianos y exponer errores sin sentir culpa por ello. ¿Cuáles son algunas? Bueno, no evitar la realidad, no ignorar aquellos temas que son difíciles de tocar, lo que se espere de los demás o lo que los demás esperen de ustedes. Eso es una condición clara para establecer una relación. Se debe ser claro, entendido por todas las partes. Se puede cambiar, renegociar, discutir expectativas, es decir, no mantener una postura sólida, dura, férrea, rígida, sino que tener cierta flexibilidad en el sentido de poder modificar alguna definición en el sentido de las cosas que los demás nos están devolviendo. Cuando Cabos quería comunicarse con sus agentes en ciudades diferentes, organizaban un desfile. Los agentes tiraban el confeti por las calles y el color de este determinaba sus instrucciones. ¿Cómo? Confeti verde significaba seguir adelante con los planes propuestos. Confeti rojo, que se detuvieran de inmediato. Eso es fantástico, jefe. ¿Y cómo se descubrió la treta? Porque también usaban confeti blanco. Eso significaba peligro, salir del país inmediatamente. Afortunadamente cayó una nevada en el último desfile. ¿Y todos huyeron del país? No, se fueron a Miami. No apresurarse en responder, escuchar con sus oídos, tanto como con el corazón y los ojos. Después lo vamos a ampliar un poco este tema de la escucha. Mantener los compromisos. Es importante tener cuidado cuando uno se compromete en algo y no lo cumple. Genera una desilusión, por eso hay que mantener ese compromiso a toda costa. Confiar en los demás en el sentido de la delegación. Hay gente que no se puede generar esa delegación concretamente porque no está preparada.
pero a algunas que se lo han ganado sí, y algunas que están ganándoselo también hay que demostrarles ese progreso en el sentido de la confianza que se le está volcando a una persona que puede llegar a tener una delegación. El mensaje en ese sentido tiene que ver con el hecho de que cada uno puede considerar una interpretación diferente de las cosas que se le están planteando. Por eso es importante enfocar el discurso en una cantidad de elementos que sean claros y precisos. Otro de los elementos importantes que va junto con la comunicación es incorporar, por ejemplo, el coaching o el mentoring en el sentido de analizar justamente las interpretaciones de la gente y las percepciones limitadas que podrían llegar a tener. El coaching, por ejemplo, es una metodología que se centra en la observación del lenguaje y las herramientas lingüísticas que la persona usa, y se trata de trabajar sobre eso a través de un aprendizaje transformacional que cuestiona con respeto los modos tradicionales de percibir e interpretar. La mentoría, por ejemplo, es una relación de desarrollo en la cual una persona más experimentada, un mentor, o que tiene más conocimientos, trabaja en el sentido del aprendizaje con alguien de menor conocimiento. Entonces hay una mentoría, tradicionalmente se tiene como un aprendiz, como un discípulo, lo que nosotros podríamos tener como un pilotín a bordo, pero lo podemos aplicar en otros campos para que haya una relación de construcción desde una persona con experiencia hacia alguien que recién empieza. Eso también genera una mecánica de intercambio muy positiva. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mucho tiempo, señor. ¿Cuánto? No mucho, señor. Vas aprendiendo. Ahora, ¿cómo comunicarse? Bueno, nosotros tenemos medios de comunicación, teléfonos, mails, pero también hay que establecer un lenguaje claro y sencillo, ya que, como decíamos anteriormente, hay una condición de lo que uno dice versus lo que uno quiso decir, y lo que uno escucha versus lo que el otro le quiso decir. Entonces hay una situación de lenguaje y de metalenguaje, por ende el vocabulario debe ser preciso para que no haya dobles interpretaciones, ¿no? En ese sentido hay que trabajar en diferentes planos de comunicación para llegar a todos por igual, ya que si no entienden una parte de la tripulación, pero no entienden todos. ¿Qué tips podemos analizar en ese sentido? Bueno, uno de los más importantes es la escucha activa, es decir, no es escuchar de manera pasiva, sino involucrándose. Entonces, algunas consideraciones cuando estamos haciendo escucha activa: evitar distracciones, mantener una postura abierta, considerar las interpretaciones culturales del lenguaje corporal de la persona que nos está hablando, utilizar un nivel apropiado de contacto visual, emitir mensajes estimulantes y positivos, usar frases como ya veo, entiendo, ok, por ejemplo, repetir puntos importantes en las propias palabras que se utilizan para evitar malas interpretaciones, utilizar preguntas abiertas que no se respondan con un mero sí o no, evitar, por ejemplo, en la medida de lo posible, preguntas del por qué, ya que pueden derivar en explicaciones a la defensiva totalmente innecesarias, y también resumir los puntos claves al final de la conversación. Por último, realizar comentarios de manera positiva y estructurada sin usar palabras negativas, como por ejemplo la palabra pero. Número 5, empatía y comprensión. Identificarse y comprender la situación de otros, sus sentimientos y motivación. Por ejemplo, pueden exigirme una determinada condición en la cual yo me puedo poner en esos zapatos, pero no puedo ponerme ilimitadamente. De ahí lo que se llama la empatía estricta. Para eso hay dos cosas importantes: que la tripulación sepa que el líder entiende la situación, los sentimientos y los motivos, y que el líder toma decisiones libremente, pero teniendo en cuenta las preocupaciones del personal al tiempo que se concentra en alcanzar los objetivos generales señalados. Bien, como ya os he explicado en tierra, aplicad el reglamento. Debéis permanecer juntos. No importa lo que ocurra, debéis permanecer siempre juntos. Toméis la decisión que toméis. Tomadla en equipo. Los buenos líderes deben detectar las capacidades de las tripulaciones, estas tripulaciones que se han reducido en los últimos años y que, por otro lado, han recibido un mayor aumento de burocracia, sobre todo de la documentación y los registros, y por eso el capitán debe tener capacidad de aunar esfuerzos para conseguir objetivos comunes y también
reducir esas cuestiones que pueden llegar a generar una sobrecarga para la tripulación. En primer lugar, nosotros lo hablamos, lo del equipo y lo del trabajo, pero para crear ese espíritu hay que generar cuestiones grupales, de solidaridad, de valores, involucrando a las personas en las decisiones del día a día, pero también sin dejar de mantener un claro marco de disciplina y respeto. Para ello también hay que dejar en claro cuáles son los aportes que cada uno puede hacer y mostrar para la seguridad, ya que eso está por encima de todo y esos valores son representativos a la hora de evaluar las condiciones profesionales del conjunto, ya que lo más importante que hay es salvaguardar la integridad del personal. Hey, Hannibal, this concrete door is pretty thick, man. Well, I sure wish we had Superman, even Jimmy Olsen. Yeah, well, we don't. And we're not going through that door. Hey, guys, look. Por eso podemos dar estos tips de conciencia de grupo, teniendo generación de los objetivos comunes, la independencia y la interacción de los miembros, la capacidad de actuar de manera unitaria, sabiendo que cada uno es responsable de su propia seguridad en ese contexto, pero que también incide en las decisiones individuales en lo colectivo. Consideramos entonces a cada miembro como una parte, requerimos el compromiso y también la solidaridad de todos los integrantes. El mejor trabajo es aquel que se hace en equipo. Bueno, ahora ya tenemos todo completo. Vamos a encarar la segunda parte de esta temporada con episodios muy concretos dedicados específicamente al entrenamiento pre-betting. Nos vemos. Muchas veces envidio a los marinos, ¿sabes? Estar en lugares tan hermosos como Tahití, Fiji, Bora Bora. ¿A ti no te gustaría? No, la verdad no. Porque ya lo hiciste. Bueno, pero ahora ya no lo pienso. Ese sonido no lo hay en Bora Bora.